Este título de hoy fue aprobado por mi mujer. Ahora tengo que pasar todos los títulos por ella para que ella lo apruebe. Y aunque el título es largo, cuando lo que estás esperando aún no ha llegado, la palabra clave es una. Es esperando. ¿Sabes? La gente ha perdido la habilidad de esperar. Yo, esta semana, el diablo me ha atacado todas las mañanas. Yo viajo el lunes a Aruba y todas las mañanas he amanecido con sangre en la nariz. Y Daisy me dijo, tienes que ir al médico, tienes que ir al médico. Al fin hice la cita para ir el lunes, pero ayer por la mañana la sangre venía como si no había terminado. Y entonces fui al médico. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a la sala del médico a esperar? Y eso que yo conozco al médico, es amigo mío, es amigo de mis hijos. Llego allí y es muy cómico. Bueno, tú siempre vas a la taquilla, tocas, la muchacha te da un panfleto que tienes que llenar, toda la información obvia que deberían de tener, porque cuántas veces te van a preguntar en qué año naciste, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el papelito donde tú pones cuando llegaste, porque inmediatamente, sé que todos lo hacen, miras a ver cuántas personas firmaron antes de ti. Entonces te sientas a esperar y a ver cuando salen y el nombre que llaman, a ver si se te cuela alguien. Y mientras que estaba sentado allí con mi tableta de iPad para entretenerme, mientras que esperaba las 2 horas que esperé, 2 personas se levantaron, insultaron a la muchacha, a la secretaria, le dijeron hasta alma mía, mentirosa, fraude, dejaste a la gente colarse. El mundo se acababa para esas mujeres. O vas a la farmacia, que típicamente las farmacias son cosas rápidas, y estás en la cajera y tienes 2 personas delante de ti. Y de pronto la persona que va a pagar le dice a la mujer, ay, mi amor mío, espera un momentico, se me olvidó algo. Se va y entonces tú haces así, ay, Dios mío, espera. Y la que tiene delante de ti, cuando va a pagar, tenía un chicle en la mano, una cajita de chicle, se la da, la muchacha la pasa, no, son 70 centavos más el tax, saca la cartera y empieza a sacar la tarjeta de crédito. No, esta está vencida, esta no. Y tú subes los ojos, y Dios mío. En eso regresa la señora, la primera señora con una cesta llena de cosas. Le dice, señora, esto no es Publix, esto es una farmacia. Todo uno se va desesperando, que no sabemos esperar. Yo a veces me reía en Las Vegas que tienen unas capillas que son matrimonios instantáneos, drive-thru weddings. Y te digo que Amazon nos ha acostumbrado que todo lo que tú quieres lo puedes tener mañana. Esa es la cultura en la cual vivimos. Estamos adictos al ya. Estamos adictos a la inmediatez. Y es más, tú puedes comprar el ya. Si tú no quieres esperar transitando por Miami-Dade County, tú compras el Sun Pass y vas por el Fast Lane. Cuando no quieres esperar, hasta hoy en día puedes comprar la inmediatez, pero no es así con nuestro Señor. No es así con el Dios celestial. En los Estados Unidos hay una ley que se llama Murphy's Law, que es que todo lo que puede fracasar, fracasará. Esa es la mentalidad en el mundo de los negocios. Y si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, tú no te has rendido a Él, tú no le has dicho, toma el timón de mi vida, guíame, sé mi GPS, pues el mundo secular está bajo el maligno. Es el que está controlando el desastre, el que vino a robar, matar y a destruir. Entonces continuamente nos estamos frustrando porque las expectativas no se van cumpliendo, las cosas no van marchando como uno pensaba que iban a marchar. Fue un evento en tu vida, una pérdida irreparable, fue un trauma que te cambió el rumbo de tu vida y estás en un momento que tú no pensaste que iba a estar. Te ves en un momento que tú dices, a estas alturas que yo esté en esto. Yo me recuerdo en el año 2008, cuando se cayó el mercado, tenía 58 años, en ese momento dije, la verdad que a esta altura, todo lo que he tenido que hacer, de un día a otro, perderlo todo en el aspecto material, todos los ahorros, todo lo que uno tenía, todo se desapareció. Lo bueno es que eso fue lo mejor que pasó en mi vida. Perdí lo material, pero lo duradero, que era lo que yo no tenía en ese momento, eso fue lo que gané.
aunque yo en ese momento no lo veía. Pero a veces en esos momentos tú lo que te ves, te entra una ansiedad, una desilusión, una decepción, te golpea la fe. Yo tengo 3 amistades mías que entre el 2008 y el 2011 se suicidaron. El mes pasado yo hablé de la vida de Esther y lo fácil que hubiera sido para esta niña criarse siendo una niña amargada, acomplejada, después que sus padres mueren a una joven edad y se queda huérfana. No fue la culpa de ella. Yo me imagino que ella tiene que haber dicho en algún momento, este Dios poderoso, misericordioso, omnipotente, omnisciente, ¿cómo puede permitir que yo me encuentre en la situación en la cual me estoy encontrando? Y expliqué que las situaciones que están alrededor de ti no te definen, que las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, la adversidad, lo que hace es que te pule, te va moldeando, pero tu presente no define tu futuro. Pero cuando estás esperando, cuando lo que tú estás esperando no ha llegado, cuando tus oraciones no son contestadas, cuando lo que tú esperabas de Él no se ha realizado, es fácil uno decepcionarse, es fácil hasta alejarte de aquel que nos creó. Pero yo me imaginaba que con todo lo que yo le he orado, siguiendo las pautas y siguiendo las enseñanzas de la pastora Dialma García, que ya a esta hora tenía que haber pasado algo. Y vas y empiezas a pensar, vaya es que yo no soy suficientemente importante, vaya es que no me está escuchando, vaya es que está muy ocupado para lo que yo tengo que decirle a Él. Vaya es que mis anhelos, mis deseos, mis necesidades no son tan importantes para Él. Y de pronto lo que vas haciendo, vas excavando un hueco. Te vas metiendo en una zanja de dudas, en una zanja de ansiedad, de preocupación y de depresión y de falta de fe. Tú sabes que lo que el diablo quiere es que tú no puedas esperar. Eso es lo que él quiere. No sé cuántos de ustedes estuvieron aquí hace como 3 meses que yo hablé del arrepentimiento. ¿Se recuerdan? Y no el arrepentimiento como yo lo conocí en Cuba, cuando yo iba al confesionario y decía, I'm sorry, rezaba unos cuantos Ave María. No, el arrepentimiento de cambiar tu manera de ser. Un cambio de 180 grados. Y hablé no solamente de Jesucristo, pero hablé de Juan el Bautista y de su ministerio. Juan el Bautista, su papá era Zacarías, un sacerdote judío, y su madre, Elizabeth, descendiente de Aarón, era prima de María. María, la mamá de Jesús. Y en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se afirma la profecía de Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Profecía que decía, voz que clama en el desierto, preparando el camino de Jehová, refiriéndose a Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista se puede resumir simplemente en un ministerio del llamado al arrepentimiento, un ministerio de llamar a cambiar y regresar a Dios. Un ministerio de cambiar tu manera de ser. El propósito divino de Juan Bautista en esta tierra eran 2 cosas. Número 1, llevar el pueblo de Israel a Dios. Y número 2, preparar el camino del Mesías, el Cordero de Dios que sería sacrificado. Como decía él, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero mira, preparar un camino en cualquier sentido, puede ser en tu trabajo, en tu vida personal. Cuando tú preparas un camino, lo que estás quitando son todo tipo de obstáculos, todo tipo de impedimentos. Es trabajo duro. Cuando tú le dices a otra persona, yo voy a abrir tu camino, yo voy a preparar las sendas para ti, yo voy a prepararte las cosas para que cuando tú llegas sea más fácil. Eso es un trabajo, es un sacrificio. Y el Mesías que Juan el Bautista tenía en su mente era el Mesías como él se lo había imaginado. Escucha esto es muy importante. Las expectativas que nos hacemos, lo que nosotros imaginamos que es la acción correspondiente de nuestro Padre Celestial, no siempre concuerda
con la soberanía divina del Altísimo. Quiero repetir esto porque esto es muy importante. Las expectativas que cada uno de nosotros nos hacemos, lo que nos imaginamos que es la conducta correcta de nuestro Padre Celestial, no siempre es congruente con la soberanía divina de nuestro Dios. Juan el Bautista cae en la cárcel, no porque estaba bautizando las multitudes en el río Jordán, no porque le llamó víboras y descarados a los fariseos, pero cayó en la cárcel por bocón. Esto no lo pusieron en la iglesia bautista porque me votan. Pero es la verdad. Porque Herodes Antipa se acuesta con la esposa de su hermano, Herodías. Herodías le pega los tarros al marido, a Filipe, se acuesta con el hermano de su marido. Y Juan el Bautista denuncia el adulterio. Lo denuncia por todos lados. Herodías se va, deja a su marido, se va a vivir con Herodes Antipa. Él sigue en el tiki-tiki, Juan no para. Y por defamación de carácter lo meten en la cárcel. Y un día en la celebración del cumpleaños de su esposa, la hija, que le habían pedido, mi hermano, ¿qué es lo que tú quieres? Le pide la cabeza de Juan el Bautista. Mientras que Juan estaba en la cárcel, él estaba imaginándose, él tenía la expectativa que a ese hombre que él le caminó tanto, que le abrió sus caminos, que ese Mesías, como él se lo había imaginado, no solamente lo rescataría, pero que viniera a la cárcel a visitarlo por lo menos. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías que era un guerrero, esperaba a un Mesías que era un militar, a un Mesías que fuera un conquistador, un tipo de armas tomar. Y Juan el Bautista tenía la misma expectativa de Cristo Jesús. Imagínate, después del sacrificio de todo lo que había hecho, bautizando a las multitudes, ministrando al pueblo de Israel, y que Jesús no toma ni la delicadeza de ir a verlo en la cárcel. No intercedió por él. No cumplió con la expectativa que Juan tenía del Mesías. Juan, indignado, decepcionado, desilusionado, le manda un mensaje con dos de sus discípulos a Jesús. Un mensaje fuerte, un mensaje fortísimo. Le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro más? Eso es al duro y sin careta, ¿eh? Pero sé sincero, piensa todas las veces que tú has orado fuertemente, correctamente, como te ha enseñado la pastora, con la unción del Espíritu Santo, y lo que tú has orado no se ha realizado. Han pasado los días, han pasado las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. ¿Tú te desolucionas? ¿Se debilita tu fe? ¿Te apartas de él? ¿Empiezas a dudar y a cuestionar como dudó y cuestionó Juan el Bautista? Juan el Bautista sabía que su ministerio, el fin se le acercaba. No le faltaba mucho. Había tropezado con un muro y él no entendía, pues él había cumplido las profecías de Isaías. Él había preparado todo el ministerio de Cristo Jesús, había ministrado, había bautizado, y Jesús no había cumplido con sus expectativas de cómo el Mesías se debería haber conducido. Y Juan Bautista estaba en la cárcel ahí sabiendo que tenía dos opciones: una muerte violenta que todavía no sabía que se había anunciado, o una cárcel muy alargada. Los líderes hebreos, ninguno se apareció a interceder por él, ni uno. Y Cristo Jesús, tampoco. Juan no solo se sentía olvidado, pero se sentía que todo lo que había hecho no era agradecido. Y que aunque él había fielmente cumplido las profecías de Isaías, es más, él sabía que él era el perfecto cumplidor, porque la profecía que fue recitada por Cristo Jesús cuando llegó a la sinagoga en Nazaret, hablaba de él, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Y aquí es lo importante. Y dice, y pregonar libertad a los cautivos. Él decía, ¿qué cautivo es mejor que yo? Y a veces es una pregunta que nos hacemos todos. Si Dios es tan poderoso, todo lo puede, ¿por qué no lo ha hecho en mí? Los cristianos no tenemos duda, ninguno de nosotros, de lo poderoso que es Cristo Jesús y nuestro Dios omnipotente, omnipoderoso. Donde nos entra la duda a nosotros es si ese poder se va a manifestar en nuestra vida. Pero Jesús vino para darnos salvación y vida eterna. Y nuestras expectativas pasajeras no tienen mucho sentido a menos que estén enmarcadas en el panorama completo. Los pensamientos de Dios, los planes de Dios, no son los nuestros, son mejores que los nuestros. Juan el Bautista esperaba un Mesías conquistador, un Mesías que lo iba a salvar de la cárcel, que iba a romper sus cadenas, que los iba a sacar de las garras del Imperio Romano. Y Cristo Jesús le contesta a Juan con un mensaje donde le dice a los dos discípulos, le dice, él usaba a los discípulos porque recuerda que allí no había un teléfono portátil, así que los discípulos a veces eran los mensajeros de mensajes de un lado a otro. Dice, ir y saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, Juan, mira más lejos de ti. No mires tus ojos hacia abajo, hacia lo que tienes a tu alrededor. Mira lo que estamos haciendo en el reino de Dios. Finaliza su mensaje a Juan con un mensaje que no es solamente a Juan, pero es a cada uno de nosotros. Cuando dice, bienaventurado aquellos que no hayan tropiezo en mí. Lo voy a repetir. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. El mensaje de Cristo Jesús es que si vamos a ser felices, si vamos a ser bienaventurados, sigue creyendo, sigue confiando, aunque lo que esperas de mí todavía no se ha hecho. La respuesta de Cristo Jesús a la duda, a la crítica, a la disolución y en sí hasta el sarcasmo de Juan el Bautista fue una respuesta de afirmación y de amor. Cuando le dijo al pueblo que estaba alrededor de él, dijo lo siguiente, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Nacidos de mujeres somos todos, ¿no? Y ahí estaba afirmando desde ese momento hacia el pasado y hacia el futuro. No ha habido aún mayor profeta que Juan el Bautista. Eso después del mensaje que le había mandado Cristo Jesús. Cuando nosotros, en nuestro momento de debilidad, de duda y de temor, Cristo Jesús te afirma y te ama como hijo de Dios y como coheredor con Él de todas las riquezas que son para nosotros. Nosotros aquí en esta vida somos pasajeros en el camino de la vida. Yo me recuerdo que en Cuba yo iba todos los veranos al Central Pina en Morón, donde nació mi padre. Y había una casa muy humilde donde vivía mi tía abuela y mi bisabuela. Y todas las noches, para llevarme a dormir, mi tía Conchita me recitaba una poesía que se titulaba, es una poesía secular, no era una poesía religiosa, católica o cristiana, que se llamaba El tren de la vida. Y yo me recuerdo, acostadito, con una luz que casi que era un bombillo maluco, la voz de ella todavía por la noche, diciéndome, es la vida un tren expreso que recorre leguas miles, el tiempo son los raíles y el tren no tiene regreso, etcétera, etcétera, etcétera. El sentido de la poesía es que la vida es un viaje, es un camino, y aquí somos pasajeros. Lo único que es eterno es el reino de Dios, es lo único.
Así que no te afirmes en el presente, en lo que te rodea y en lo que tienes al lado, que te puedo asegurar con toda certitud que es pasajero, que es transitorio, que no es eterno. Pero no obstante, nos agobiamos con las circunstancias que nos rodean. A todos nos pasa, nos agobiamos, no importa lo que sea. Siempre va a decir, oye, a esta altura de la vida, que tenga estos achaques, que esté teniendo estos problemas ahora en mi negocio, que acabo de perder lo que yo tenía. Puede ser una relación. A veces es una enfermedad que te toca como una pesadilla de la cual no acabas de despertarte. O hay un matrimonio que después de 30 años se va todo a pique. O pierdes un ser querido, la persona que tú más querías en tu vida. Te sientes perdida, te sientes que estás en un hueco, te sientes desolada, te sientes que estás entre un vas y un ven, sin nada en que apoyarte. Pero es que no hay nada en la vida temporaria, no duradera, en la cual te puedes apoyar. Solamente te puedes apoyar en las cosas sostenibles, en las cosas que son permanentes y eternas. Tienes que enfocarte en tu relación íntima con tu Padre Celestial. Que te dé revelación de cuál es su voluntad de Él en tu vida. ¿Cuál es el propósito tuyo de estar aquí? Todos estamos aquí por alguna razón. Y es parte de su plan. El que estemos aquí hoy es parte de su plan divino. No estás aquí por casualidad o por equivocación. Tienes que entender que el plan de Dios es soberano y que el tiempo de cumplir su plan es un plan divino y un tiempo divino, y es en su reloj, no es en el tuyo. Cristo Jesús tenía sus mejores amigos en la aldea de Betania. Allí vivía Lázaro, María y Marta. Yo no puedo hablar mucho de Marta y María porque ya Daisy me lo prohibió. Me dijo que he hablado mucho de ellas dos. Así que mis comentarios hoy van a ser limitados. Solamente quiero decirle que Jesús los amaba a los tres. Lázaro se enferma, se pone mal, una condición crítica. Cuando le llegan las noticias a Cristo Jesús, en ese momento Cristo Jesús se encontraba a 2 días de Betania. Y es curioso que en vez en ese momento de sacar su iPhone y llamar un Uber para que lo llevara a Betania, recoger sus matules y partir para Betania, Cristo Jesús se queda, yo no sé, la historia no dice, pero no sé qué tenía que hacer, pero no se va. No le dio urgencia al tiempo humano. Se queda 2 días más y de pronto le llegan las noticias que murió Lázaro. Al llegar a Betania, hacían 4 días que estaba sepulcrado Lázaro. Con el amor que le tenía Jesús a Lázaro, a Marta y a María, ¿cuál fue la lógica? ¿Cuál fue el razonamiento para que Jesús no haya... Jesús es el que sanó con sus palabras al siervo del centurión, que ni lo conocía. Él no conocía al siervo, nunca lo había visto. Pero a su amigo del alma se demoró 2 días más para arrancar hasta que muriera. Le dio vista al ciego, hizo andar al cojo, limpió al que tenía lepra. ¿Tú no crees que él podía haber arrancado de llegar a tiempo? Imagínate si tú estás en el hospital, en Baptist Hospital, con un ser querido tuyo y el médico de cabecera no se aparece, te deja plantado y se muere ese pariente tuyo. Imagínate la reacción, la indignación que tú sentirías. Los caminos del Señor son más altos que los tuyos. No trates de analizar, de racionalizar con el razonamiento tuyo humano la actuación de nuestro Padre Celestial. No trates de analizarlo. No es tema de entender, es tema de creer. Después de haber muerto Lázaro, con mucha calma, Jesús le dice a los discípulos, ¿han oído las noticias?
el Twitter que llegó de Betania. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Fíjate que no dice ha muerto, dice Lázaro, nuestro amigo, duerme. Y voy para despertarle. Vámonos para Betania. En ese momento, Betania era un lugar que estaba lleno, estaba infiltrado. Estaba infiltrado con los fariseos, los saduceos. Y Tomás, que no tenía pelo en la lengua, le dice, sí, Jesús, vamos para allá, claro, así nos apedrean a todos, nos matan y así dormimos todos con Lázaro. Ustedes recuerdan que en las previas prédicas, y este es el único comentario que voy a hacer de Marta y María, porque estoy bajo instrucciones de... Marta era la organizada, la que planificaba todo, ella era muy detallada, ella hacía multitasking. María era la más pensante, era de más corazón, más sensible, más enfocada, con más prioridad. Pero ambas, con el trauma de su hermano, con su enfermedad, ellas estaban muy afectadas y ellas todas. María, después de haber ungido los pies de Jesús con aceite, sentían que había un bond especial. Ellas esperaban que Jesús volaría a estar con ellas, a recibir y a acudir a su hermano. Marta y María esperaban cosas diferentes de lo que hizo Jesús. Ellas esperaban que Jesús rápidamente volaría a estar a su lado. Por un minuto, ¿tú crees que Jesús necesitaba de un mensajero que le dijera lo que estaba pasando en Betania con Lázaro? ¿O que necesitaba 4 días para llegar allí? Jesús que caminó por arriba de las aguas. Al llegar Jesús a la casa de Lázaro y encontrarse a María y Marta llorando, las dos van a él y le dicen, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Le reclamaron, lo echaron para adelante. Porque Jesús no había actuado de la manera que ellos pensaban que deberían haber actuado con la enfermedad de su hermano. Y claro, si el Hijo del Hombre que creó los cielos y la tierra, el sanador, restaurador, libertador, ¿cómo no va a venir 2 días antes a salvar a mi hermano? Jesús le contesta a las 2 hermanas, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá para siempre, aún después de muerto. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá. Claro que él se refiere a la vida eterna, no la vida pasajera en este mundo. Y no hay excepciones, todos aquí tenemos expectativas grandes de lo que queremos que nuestro Dios haga en nuestras vidas. ¿O hay alguien aquí que no tiene expectativas? Yo tengo expectativas. Algunos esperamos un sanador, otros esperamos un restaurador de nuestras vidas o de nuestra relación con nuestros queridos, otros que nos libere de la pobreza, de los problemas financieros. Esperamos un Dios que haga las cosas en grande, un Dios de milagro. Y cuando Dios no se aparece en el momento en que esperamos, como Marta y como María, nos decepcionamos, nos golpea la fe que tenemos en Él. Porque en esos momentos nuestro Padre Celestial no estaba presente cuando nosotros queríamos o cuando nosotros esperábamos. Vaya, estabas esperando los papeles de tu ciudadanía y no ha llegado. O el green card. Solicitando ese préstamo para la casa que ha sido tu sueño de hace muchos años y no ha llegado. Jesús le dio una respuesta a María y a Marta. Cuando le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y que creerá en mí, nunca morirá. Pero la solución y la respuesta que esperaba Marta y María era la respuesta del ya. Era la respuesta de la inmediatez. Ellas no buscaban una respuesta permanente, duradera o de eternidad. Y nuestros padres nos recuerdan con esta historia que en este mundo todo es transitorio, que es un proceso y que es temporal. Y que es temporal. It is what it is. Y nuestros padres nos recuerdan que la paz en nuestro corazón no está en lo transitorio,
sino está en lo permanente y duradero. En esa bella historia de Marta y María con Cristo Jesús, el día que está en su presencia después de la muerte de su hermano, es que tienes que alzar tus ojos y mirar hacia arriba, no fijar tus ojos abajo en lo que te rodea. Ten tus ojos en el futuro eterno que Él tiene preparado para ti y para mí. Cuando alzas tus ojos, igual que alzó Abraham, que alzó sus ojos para ver el norte, el sur, el este y el oeste, las tierras que le había dado Jehová a él y a su descendencia. Y cuando tú fijas tus ojos espirituales en el futuro eterno, en ese momento tú tienes la paz en tu corazón que te da la fuerza, te da la esperanza y te da la persistencia de esperar aún cuando las cosas no han llegado. Esa es la clave, mis hermanos. Mira, todas tus oraciones no se van a cumplir en tu tiempo. Tú no vas a encontrar solución a todas las crisis en tu vida. No todas las puertas se van a abrir. Y claro, todos conocemos la historia de Lázaro. Todos conocemos que Jesús lo resucitó de los muertos. Pero el reto de la fe para Marta y María fue en el momento que entró Cristo Jesús bajo su presencia. Y es duro cuando una enfermedad toca tu cuerpo. Es muy duro. Y muy duro cuando toca el cuerpo de una persona querida a ti. Pero tienes que tomar la autoridad que te ha dado Cristo Jesús de declarar sanidad, la sanidad que es tuya, por el favor y gracia del que murió por ti en la cruz del Calvario, y esperar que la mano de Dios se manifieste en tu vida. Y esa negativa, mientras que tú estás buscando, mientras que estás esperando, esa negativa que tenía Marta y María en el inmediato de la vida, lo que esperaban ellos, nos ayuda a entender que solo somos unos pasajeros aquí en este camino de la vida. Nuestro Padre Celestial quiere que no estés enfocado en los milagros que Él puede hacer en tu vida. No quiere que estés enfocado en las obras y el poder que fluye de sus manos. Él quiere que estés enfocado en conocer su corazón. Eso es lo que quiere el Padre Celestial. Y cuando tú conoces el corazón de nuestro Señor, en ese momento tú tienes el enfoque y la prioridad en el reino de Dios. Y en ese momento no es importante el ya y lo inmediato, sino lo que es importante es lo eterno y lo duradero. ¿Cuántos aquí dicen amén? Amén. Y cuando estás enfocado en lo permanente y en lo duradero, tus prioridades cambian. Cuando tú estás enfocado en lo eterno y lo duradero, tu manera de pensar cambia. Tu perspectiva cuando pierdes algo cambia. Tu perspectiva en el dolor en tu cuerpo cambia. Porque en ese momento el enfoque de tu vida no es en lo inmediato que tienes enfrente de ti como María y Marta. Pero en ese momento tú alzas tus ojos y miras al que está arriba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cuando no me lleguen las cosas que yo estaba esperando, yo voy a seguir confiando. Porque cuando no me lleguen las cosas que yo estoy esperando, yo voy a seguir creyendo. Porque yo sé que el día que esta tienda se debilite y venga mi hora de partir, en ese momento yo sé que yo tendré una tienda fuerte y eterna en los cielos, esperando por mí que nadie me puede quitar. Sé que tendré una patria celestial en los cielos, esperando por mí que nadie me puede quitar. Sé que tendré la corona, el premio de mis sacrificios y mi resistencia aquí en la tierra, allá esperándome que nadie me puede quitar, y que tendré una casa hecha por el arquitecto de arquitectos que nadie me podrá quitar. Sé que todo lo tendré. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe, la certeza de qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y cuando entras en el medio de la duda y lo que esperas no ha llegado, reconoce que el proceso de esperar nos pule, nos transforma, nos engrandece, nos perfecciona. El proceso de esperar nos pule,
nos perfecciona, nos transforma. Nuestro Señor Cristo Jesús es un Dios de proceso. That's the bottom line. Es un Dios de proceso. Es organizado. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Desafortunadamente, muchas veces ponemos toda nuestra expectativa no en el camino y no en el proceso, pero en la inmediatez de las cosas. Ahí está el problema. Cuando tu enfoque es solamente el esperar que la mano de Dios se manifieste en tu vida con sanidad, dinero y amor. Estas son las expectativas del ya, del inmediato. Ninguna es duradera, todas son temporales. El fruto de lo inmediato es temporal. El fruto del proceso, el fruto del camino del Señor es duradero y eterno. En Lucas, capítulo 19, 11, Cristo Jesús le enseña a los discípulos la importancia de esperar. La importancia del espacio de esperar y lo que tienes que hacer cuando estás esperando. Ellos, al igual que muchos de nosotros, estaban convencidos que ese Dios de milagro, ese Cristo que sanaba, que hacía que el cojo caminara, que casi con una chucho de la luz cambiaba las cosas, que hablando de los vientos calmaba la tormenta, que todo se podía hacer así, de inmediato. Y él usa la parábola, como siempre usaba parábolas. Ustedes saben que Cristo siempre usaba parábolas para enseñar. De las 10 minas, para ilustrar la importancia del proceso. Pues el reino de Dios no se manifiesta inmediatamente. Ese fue el mensaje a los discípulos. Que en lo poco fuiste fiel, lo mucho te daré. En la parábola, Dios le dio el tiempo al siervo para poder trabajar e invertir. Le dio el tiempo porque sabía que no es de inmediato. Dios siempre hace algo mucho más grande que lo que tú esperabas de Él. Y tienes que entender que los retos, las dificultades, las pruebas, no te debilitan. Todo lo opuesto. Te hacen fuerte, te engrandecen. Cuando tú creces en fe, en la fe de Dios, crece con esa fe la resistencia y la persistencia. Cuando las cosas no se te dan fácil, tú persistes, tú perseveras. Y la persistencia y la paciencia son frutos del Espíritu Santo y de la fe. Cuando Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran el lago hacia Betsaida, era tarde en la noche. Estaban ellos solos. ¿Tú crees que los discípulos no querían en ese momento, después de haberse pasado todo el día con Cristo Jesús alimentando a 10,000 hombres y mujeres en las afueras, que en ese momento ellos no querían estar con Él, con que su maestro los acompañara? ¿Tú te imaginas que tú vas a salir en una jornada, vas en un barco y de pronto el capitán te dice, vayan ustedes? Tú te montas en el barco y dices, wow. ¿Tú no crees que ellos querían en ese momento, esperaban que Cristo Jesús lo acompañara en el barco? Pero Cristo Jesús no fue. Cristo Jesús quería que se maduraran, porque ellos no habían aprendido bien la enseñanza en la loma de los panes y los peces. No habían captado bien. Ellos estaban todavía, cuando tú todavía no has llegado donde Él te quiere llevar, Él te pone en un proceso para madurarte. Él los estaba madurando en ese momento. Jesús esperó a la cuarta vigilia, dice la Biblia. La cuarta vigilia es a las 6 de la mañana. Se metieron la noche entera remando. Pero mientras que tú persistes en obediencia a la palabra de Dios, Él te va madurando y depurando. Y no tienes que entender. Mucha gente, tú sabes, los ateos te empiezan a challenge con razonamiento. No tienes que entender, solamente tienes que creer. Y la fe viene por el oír la palabra. Mientras más oyes palabra, mientras más te alimenta la palabra, tu fe va incrementando. Tu unción va incrementando. Tu carácter va incrementando. Tu habilidad de persistencia va incrementando.
y puedes esperar pacientemente a Dios. Te da el aguante de esperar. La fe te da el aguante de esperar. Pero a veces cometemos también el error muchos de nosotros, particularmente los que nos vemos que somos muy religiosos. Tenemos una posición de liderazgo. Somos ministro, pastor, y que estamos en la línea de fast track, como si tuviéramos algo especial y que las cosas tienen que pasar más rápido con nosotros, más inmediato en nuestra vida. No, es un Dios de proceso. El Señor quiere que tú lo esperes, te quiere madurar y que seas no de poca fe, como le dijo a Pedro en ese momento, que seas de mucha fe, como le dijo al centurión. La madurez no nace de la inmediatez. La madurez no nace de la inmediatez. Si tú vas a la universidad, ¿tú quieres que tengas el diploma el segundo día? ¿O sabes que tienes que pasar un proceso de 4 años o 5 años para graduarte? ¿O tú crees que es instantáneo la cosa? Abraham, ¿cuántos años esperó Abraham por el hijo que le prometió Jehová? 25 años esperó. Y esperar 25 años cuando tú tienes 20 es una cosa, pero esperar 25 años cuando tú tienes 75 años en las costillas, hasta los 100 años, eso es esperar. 25 años de nada, 25 años de esperar, 25 años de fe. Noé se metió 120 años construyendo el arca. ¿Tú no crees que el Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días no podía haberlo ayudado para que lo hicieran en 20 minutos? Dios, si Dios no te contesta de inmediato, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando. Porque si Él no te contesta de inmediato, Él te está madurando. En las tribulaciones es cuando más buscas a Él. En las tribulaciones en tu vida es cuando más cerca estás a Él. Y en esos momentos difíciles es la resistencia para prepararte, que Él te está preparando para algo mucho mayor y mucho más grande en tu vida de lo que tú le has pensado y lo que has pensado. Las tribulaciones te depuran, te transformen y te fortalecen. Mira, cuando tu Padre Celestial no te responde, es porque Él está obrando algo grande y grande en tu vida. Yo no sé si tú siempre le respondes todas las preguntas que te hacen tus hijos. Yo no. Imagínate, sacas un viaje largo, estás en el camino, dice, papi, ¿cuándo llegamos? O te llaman por la mañana, ¿ya te despertaste? Algunos de ustedes van al gym, saben que el secreto está en vencer la resistencia. No importa si haces pilates, mira aquí tenemos, Maile, ¿verdad? Si haces pilates, si haces cardio o levantas pesas. El secreto es vencer la resistencia es la que te da la fortaleza. El Señor quiere que lo esperes, que tengas la resistencia de esperar por Él. Él no es un café instantáneo. Él no es el Dios de lo inmediato. Y aparte de eso, todos aquí ustedes que tienen hijos, que han tenido relaciones, saben que lo que recibes fácil no lo valorizas. ¿O qué consejo les has dado tú a tus hijos o a tu hija cuando empiezan una relación? ¿Qué le has dicho de lo que llega fácil? No lo valorizas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la palabra en el libro de Santiago? Bienaventurado el varón. Cuando habla de varón, obviamente en la Biblia se habla de hombres y mujeres, no varón solamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que esto no estamos hablando de salvación. Si tú recibiste a Cristo Jesús como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, tú eres salvo. Tú eres salvo. Aquí no estamos hablando hoy de eso. Aquí estamos hablando hoy del premio, de la corona celestial a los que resisten, a los que esperan. Eso es lo que estamos hablando hoy. Cuando esperamos y cuando resistimos la prueba. Y para poder resistir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la pastora que tú tienes que hacer para tener la fuerza y el vigor de resistir? Y eso es que ponerte la armadura de Dios, ¿cuándo?
todos los días de tu vida. Porque es imposible recibir las bendiciones de Dios si tú no persistes y no esperas por Él. Si tú no esperas por Él, ganó el diablo. No terminaste la tarea. No terminaste la carrera. Te venciste. Tienes que tener la resistencia y la persistencia de esperar, porque Dios no siempre va a responder de inmediato. Nuestro Dios no solo quiere darte victoria, nuestro Dios quiere que seas victorioso. Nuestro Dios no solo quiere bendecirte, nuestro Dios quiere que seas de bendición. Porque lo que tú obtienes, bien sea salud, dinero o amor, es todo temporal. Todo lo puedes perder. Lo único que es eterno es lo que tú eres en tu espíritu. Eso es lo único que de aquí va a llegar allá. Es lo único eterno. Para Dios, más importante que darte un milagro es que tú seas un milagro de ti. Y son esas batallas tuyas, son esas lágrimas, son el dolor que tú pasas en la vida que te transforma y que te hace de una bendición para compartirlo con otros, que tú seas de bendición a otros expandiendo el reino de Dios. Y puede ser tu compañero en el trabajo, puede ser tu vecino, puede ser tu amistad, puede ser esa persona en tu familia que lo ves solamente en Thanksgiving. Él quiere que tú seas de bendición en la vida de otro y que aprendan que el secreto es esperar por Él. Así que, tranquilo, paciencia, resiste, persiste. Mira, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Daisy estuvo 15 años orando. 15 años esperando. Y ella todo lo que pidió es que Dios le diera un hombre de Dios. Que cambiara del hombre del mundo a un hombre de la palabra de Dios. Y Dios siempre te da más de lo que le pides. Amén. Los discípulos remaban esa noche en la oscuridad, toda la noche, el salitre en la cara, la lluvia batiendo contra su cara. Y en esa oscuridad ellos no veían que Jesús estaba en camino. Ellos no veían que Jesús se acercaba. ¿Va? Tú estás aquí hoy y tu respuesta no ha llegado. ¿Va? Tú estás aquí hoy y tu oración no ha sido respondida. Pero quiero que sepas que en el nombre de Cristo Jesús, si tú persistes, si tú confías en Él, si tú crees en Él, Él está en camino y se está acercando. A Cristo Jesús no le interesa la intensidad de tus palabras de súplica. Y no le interesa lo bonito que tú puedes orar o que eres de orador. A Él lo que le interesa solamente es la intensidad de tu fe. Recuerda que el Altísimo, el sumo sacerdote, el príncipe de paz, es el mismo que abre y cierra puertas. Así que si la puerta que tú estás esperando está cerrada, no se ha abierto, sigue esperando porque Él tiene la puerta para ti, la cual te abrirá. Eso es garantizado. El crédito financiero no te cedió en la casa que tú querías comprar, es porque tiene otra casa para ti. Te dejó Pepito por la criada. Él tiene un hombre para ti que va a ser mejor que Pepito. No te has reconciliado, no te has restaurado con esa hija tuya casi 2 años que no te habla. Te está madurando y la está madurando a ella. Eso llegará. Sigue confiando, sigue creyendo. Es difícil. A veces solamente encontramos la felicidad cuando el Señor
hace lo que queremos, a la manera que queremos o cuando queremos. Pero los caminos del Señor no son tus caminos, son mejor. Los planes del Señor, los pensamientos del Señor, no son tus planes ni tus pensamientos, son mejor. Cuando tú buscas el corazón de Dios, cuando tú alzas tus ojos hacia Él, cuando tú encuentras la paz de Él en tu corazón, tú tienes la fortaleza, tienes la persistencia y tienes el tiempo para esperar que su vida sea manifestada en tu vida. Y cuando tú encuentras la revelación, que ese proceso de espera, es lo que Él utiliza para madurarte. Es el proceso que Él te da la revelación de cuál es su voluntad para ti en la vida. Y que tú seas de bendición para aquellos cerca de ti en este mundo, para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Has recibido hoy? Amén. Yo quiero terminar estando seguro que todos aquí no solamente creen en Cristo Jesús, pero que también lo han recibido. Porque si no, esta charla sobre la paz y el esperar son palabras lindas. Pero todo eso en sí opera cuando tú lo tienes a Él viviendo en ti. Cuando tú tienes ese consolador, cuando tú tienes ese GPS, está adentro de ti. Cuando es el que te guía, cuando es el que te da la fuerza de poder esperar, cuando las cosas que tú habías pedido o estabas esperando no han llegado.